Era un ranchero que no creía en nada hasta que encontró a una hermosa monja siendo vendida. Ezequiel Sek se quedó parado en la orilla de la multitud, con polvo cubriendo sus botas gastadas, mirando algo que no debería existir en ningún mundo decente. El sol ardiente de la tarde caía sobre la plaza, haciendo brillar el sudor en su frente mientras contemplaba la escena repugnante ante él. La plataforma de madera en el centro de la plaza del pueblo sostenía a una mujer con hábitos religiosos, desgarrados las manos, amarradas con cuerdas ásperas que le cortaban la piel, los ojos clavados en el suelo, con una vergüenza que partía el alma. La voz del subastador cortó el aire matutino como una navaja afilada, resonando con un tono burlón que hizo que la bilis subiera por la garganta de Sek. ¿Qué me dan por esta bella mercancía limpia, joven y ya entrenada para obedecer? Una verdadera joya para cualquier caballero con buen gusto. La quijada de Sek se endureció hasta que sintió que los dientes le podrían crujir. Había venido a Millfield para vender ganado, no para presenciar esta atrocidad, no para ver carne humana siendo comerciada como si fueran animales en el matadero. Pero ahí estaba ella, hermana Magdalena según el letrero vulgar y desgastado que colgaba como una burla alrededor de su delgado cuello, mientras los hombres gritaban números con voces ásperas y codiciosas, si no fuera más que una yegua de premio en una feria de ganado. Las ofertas subían cada vez más alimentadas por la lujuria y la crueldad. «¡50 pesos!», gritó una voz ronca desde la multitud. «75», respondió otra con eagerness. «100», bramó un tercero, sus ojos brillando con malicia. Cada número se sentía como un martillazo en algo profundo en el pecho de Sek, algo que creyó que había muerto años atrás cuando enterró a su amada esposa María y a su pequeño hijo José bajo el árbol de mezquite en su rancho. «Escucho, 120». El subastador sonrió con malicia, mostrando dientes de oro que brillaban bajo el sol implacable. «Esta tiene carácter bajo esa apariencia santa, señores. Se los garantizo. Solo necesita al hombre correcto para domarla como se debe. ¿No es así, hermana?» Las risas se extendieron por la multitud, una enfermedad contagiosa. Risas crueles, hambrientas, que hicieron que las manos callosas de Sek se cerraran en puños tan apretados que sus nudillos se tornaron blancos. Intentó alejarse sus botas pesadas, arrastrándose en el polvo. Intentó decirse que este no era su problema, que ya había visto suficiente maldad en el mundo. Había aprendido hace mucho que meterse en asuntos ajenos solo traía dolor y miseria. Dios le había quitado todo lo que le importaba en una noche cruel de tormenta y enfermedad. ¿Por qué habría de importarle lo que le pasara a una de las hierbas de Dios ahora? Pero cuando la hermana Magdalena finalmente levantó la cabeza, cuando sus ojos oscuros y profundos se encontraron con los suyos a través de la multitud, por solo un momento fugaz, algo dentro de él se resquebrajó como una presa que se rompe bajo la presión de aguas turbulentas. Ella no estaba buscando que la rescataran. No estaba suplicando ni rogando, su mirada transmitía una serenidad que contrastaba con la brutalidad de la situación. Había resignación en esos ojos profundos, sí, pero también una dignidad feroz e inquebrantable que permanecía intacta a pesar de todas las humillaciones y vejaciones que había soportado. Se estaba preparando para enfrentar cualquier infierno que el destino le deparara con la misma fuerza silenciosa que sin duda había empleado cada mañana al arrodillarse ante el altar para sus oraciones matutinas en el convento. 150. Resonó una voz áspera y dominante desde la primera fila de la multitud. Sek reconoció de inmediato al hombre Cyrus Blackwood, tristemente célebre en 3 condados por su brutalidad despiadada hacia mujeres y animales por igual. El solo pensamiento de esas manos cicatrizadas y crueles tocando la piel delicada de la hermana Magdalena hizo que su estómago se revolviera con una náusea visceral. «Primera»,
anunció el subastador con voz teatral, saboreando cada momento del espectáculo macabro. La mente de Zek comenzó a trabajar frenéticamente calculando posibilidades. Tenía exactamente 200 pesos en su bolsillo, cada moneda pesando como plomo contra su muslo. Era dinero destinado para los suministros de invierno, provisiones vitales que determinarían la supervivencia de su rancho durante los meses más crudos. Dinero que no podía permitirse desperdiciar, que representaba la delgada línea entre mantener su propiedad a flote hasta la primavera, o ver cómo años de trabajo se desmoronaban bajo el peso de la pobreza y el hambre. Segunda, el martillo de madera comenzó su ascenso amenazador en la mano del subastador. Blackwood, con una sonrisa depredadora, ya estaba dando un paso hacia adelante, haciendo sonar las monedas en su palma callosa, con un tintineo que sonaba como campanas fúnebres. Esa sonrisa enferma y lasciva se extendía por su rostro curtido como una grieta en tierra seca. Y fue entonces, en ese momento crucial, cuando Zek se escuchó a sí mismo gritar las palabras que alterarían el curso de su vida para siempre. 200 pesos. Las palabras brotaron de su garganta como si tuvieran voluntad propia, resonando en la plaza, con una fuerza que lo sorprendió incluso a él mismo. Todos los ojos de la multitud se volvieron hacia él como un solo organismo, pero él solo podía ver un par de... La mirada oscura y profunda de la hermana Magdalena, ahora bien abierta con asombro, y un destello de algo que podría haber sido esperanza brillando en sus profundidades. Cyrus Blackwood se giró lentamente, su rostro contorsionado en una máscara de furia apenas contenida. 210, gruñó Blackwood, su voz cargada con la promesa implícita de violencia futura. Los ojos pequeños y codiciosos del subastador brillaron con deleite malicioso. Esto estaba resultando mejor de lo que había anticipado. Una guerra de ofertas entre dos de los hombres más obstinados y tercos del condado prometía ser un espectáculo memorable. Escucho 220. El corazón de Zek latía con fuerza contra sus costillas como un tambor de guerra. 200 era todo lo que tenía, todo lo que poseía en el mundo. Pero al ver la cara lujuriosa de Blackwood, la forma repugnante en que su lengua se deslizaba por sus labios agrietados, como si ya estuviera saboreando su victoria inminente, algo dentro de él se reveló. 220, gritó Zek. Gritó, su voz resonando con una firmeza que contradecía el temblor en sus entrañas. Un murmullo eléctrico recorrió la multitud, como una ola, las voces mezclándose en un coro de susurros y exclamaciones ahogadas. La gente comenzaba a comprender con una claridad cristalina que este enfrentamiento trascendía las simples transacciones monetarias. Los rostros tensos y los ojos expectantes revelaban que todos entendían la verdadera naturaleza de lo que estaba en juego. Esto era profundamente personal, una batalla que se había estado gestando durante años. Blackwood, con su historial de crueldad, había sido el verdugo que ejecutó despiadadamente la hipoteca del rancho Henderson durante el invierno más cruel del año pasado, arrojando sin misericordia a una viuda desconsolada y sus 3 pequeños hijos a la intemperie, dejándolos temblando en la nieve, sin un lugar al que llamar hogar. Era el mismo demonio que destruía el espíritu de los caballos más nobles con métodos brutales, que estratégicamente contrataba solo a los hombres más desesperados y hambrientos, sabiendo que la necesidad los mantendría callados ante las atrocidades que presenciaban en su rancho. 250. Rugió Blackwood, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola que colgaba amenazadora en su cadera, el metal brillando siniestramente bajo el sol del mediodía. Zek sintió que su pecho se contraía dolorosamente, la realidad golpeándolo como un golpe firme. No solo no tenía 250, sino que estaba muy lejos de poder reunir semejante cantidad. La imagen de Sarah, su amada esposa, atravesó su mente como un relámpago de claridad.
Recordó vívidamente cómo solía sentarse junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz tenue de las velas, leyendo las escrituras con una voz suave y melodiosa que parecía ahuyentar las sombras. Ella había mantenido su fe inquebrantable en la bondad humana, incluso cuando el mundo le mostraba su cara más oscura y cruel. Sin duda ella habría actuado igual en esta situación. «Te estoy hablando, Zeke», bramó Blackwood, acercándose amenazadoramente hasta que el hedor nauseabundo de whisky, barato y dientes podridos invadió el espacio personal de Zeke. ¿Vas a hacer una oferta o solo sabes hablar como tu difunta esposa solo sabía rezar? La mención de Sarah impactó a Zeke como un golpe físico, haciendo que su visión se nublara momentáneamente, con una mezcla de dolor y rabia. Su mano descendió instintivamente hacia su propia arma, y el tiempo pareció detenerse en la plaza. La tensión era tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo el aire cargado con la promesa inminente de violencia. Fue entonces cuando la voz de la hermana Magdalena rompió el silencio sepulcral. «Por favor», suplicó su apenas un susurro que, sin embargo, atravesó la tensión como el repique cristalino de una campana. «No debe derramarse sangre por mi causa. No merezco tal sacrificio». Ambos hombres giraron para mirarla y Zeke descubrió en sus ojos algo que definió su siguiente movimiento. No era el temor por su propio destino lo que la atormentaba, sino la preocupación sincera por el alma de un desconocido. «300», pronunció Zeke con una calma que sorprendió incluso a él mismo. La multitud dejó escapar un jadeo colectivo de asombro. La cara de Blackwood se transformó en una máscara de furia descontrolada, el color morado intensificándose hasta que las venas de su cuello parecían a punto de estallar. «No tienes 300, sé que sé exactamente lo que produce tu maldito rancho hasta el último centavo», escupió las palabras con veneno en su voz. Zeke mantuvo su mirada firme sin permitir que un solo músculo de su rostro traicionara el torbellino de emociones que rugía en su interior. «Entonces supongo que vas a descubrir si tienes razón o no», respondió con una calma calculada que enmascaraba el violento latido de su corazón. El subastador, sintiendo la tensión eléctrica que crepitaba entre los dos hombres, levantó su martillo con manos temblorosas. El peso de ese momento pendía sobre todos los presentes como una tormenta a punto de desatarse, y lo que sucedería en los próximos minutos determinaría si la audaz apuesta de Zeke sería su salvación compartida o su destrucción definitiva. «Vendida al hombre del sombrero negro», declaró el subastador, y el martillo descendió con un golpe que resonó como un retumbo lejano por toda la plaza, haciendo eco en cada rincón y en cada alma presente. Las piernas de Zeke, firmes hasta ese momento, amenazaron con traicionarlo, mientras la realidad de su situación lo golpeaba con toda su fuerza. No solo había comprado a un ser humano algo que iba en contra de todos sus principios morales, sino que lo había hecho con dinero que no poseía. Dinero que ahora tendría que conseguir contra viento y marea antes de que las consecuencias de su impulsiva decisión lo alcanzaran. La mano de Blackwood se cerró sobre la empuñadura de su pistola con una amenaza silenciosa pero inequívoca. «Esto no termina aquí, Zeke», gruñó entre dientes apretados. «Ni por asomo», siseó empujándose deliberadamente contra Zeke al pasar, acercándose lo suficiente para que su aliento caliente rozara su oído. «No puedes mantener una vigilancia constante, no puedes protegerla las 24 horas del día, y cuando bajes la guardia cuando parpadees». La amenaza quedó suspendida en el aire como una nube venenosa mientras Blackwood se alejaba con pasos furiosos, pero Zeke apenas registró sus palabras. Con pasos inseguros pero determinados, se dirigió hacia la plataforma, observando cómo dos hombres trabajaban para liberar a la hermana Magdalena de sus ataduras.
Sus muñecas, marcadas por la crueldad de las cuerdas, mostraban heridas sangrantes que hablaban de su calvario. Con movimientos cautelosos, ella masajeó sus manos intentando recuperar la sensibilidad. Luego levantó su mirada para encontrarse con la de él. Al tenerla cerca, Zek notó que era más joven de lo que había estimado inicialmente, quizás 26 o 27 años. Su cabello oscuro, escapando rebelde de su velo maltratado, enmarcaba un rostro que reflejaba una extraordinaria dualidad, la suavidad de la compasión y la dureza del acero. ¿Por qué?, preguntó ella con una simplicidad que ocultaba la profundidad de su cuestionamiento. Seike se encontró desprovisto de palabras. ¿Por qué había arriesgado todo por una desconocida? ¿Por qué se había ganado la enemistad del hombre más temido en 3 condados? ¿Por qué había actuado de una manera que su mente práctica catalogaba como pura insensatez? No lo sé, confesó con honesta perplejidad. El subastador carraspeó sonoramente, rompiendo el momento. El pago es debido ahora mismo, compadre. 300, en efectivo. Zek metió la mano temblorosa en su bolsillo desgastado y sacó el rollo de billetes arrugados que representaba toda su supervivencia invernal. Los billetes gastados y doblados por el uso constante eran el fruto de meses de trabajo arduo. 200 pesos, murmuró su voz apenas audible en el silencio tenso de la plaza. Los contó meticulosamente 2 veces, sus dedos rozando cada billete, con la esperanza vana de que por algún milagro inexplicable se multiplicaran ante sus ojos. Luego levantó la mirada hacia las caras expectantes que los rodeaban, cada rostro una mezcla de curiosidad morbosa y juicio silencioso. «Necesito tiempo», dijo con voz firme pero suplicante. «Hasta mañana por la mañana, solo 24 horas». El comportamiento aparentemente amigable del subastador se evaporó como el rocío bajo el sol ardiente del mediodía. «Órale, no puede ofertar dinero que no tiene», espetó con desdén apenas contenido. «Esto es fraude puro y simple. No estamos en un mercado de promesas». «Tengo 200 aquí mismito», insistió Zek, su voz elevándose con determinación desesperada. «Sé que puso los billetes en la plataforma, los vio usted mismo. El resto lo consigo, doy mi palabra de hombre». «¿Cómo?» La voz burlona del subastador se extendió por la plaza como aceite sobre agua, atrayendo más miradas curiosas y murmullos desaprobadores. ¿Planea asaltar el banco, Zek? ¿O tal vez tiene un tesoro enterrado que ninguno de nosotros conoce?» Las risas maliciosas se extendieron por la multitud como una enfermedad contagiosa, pero ya no había ni rastro de la cordialidad anterior. Zek sintió el peso aplastante de la realización. Se acababa de acorralar a sí mismo frente a la mitad del condado. Si no podía producir el dinero prometido, su reputación quedaría manchada para siempre, marcado como un estafador en una comunidad donde la palabra de un hombre era su único verdadero capital. Peor aún, la hermana Magdalena volvería al bloque de subastas como mercancía descartada y la próxima vez Blackwood se aseguraría de que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a desafiar su voluntad en la puja. La perspectiva de ese futuro sombrío pesaba sobre Zek como una losa de plomo. La hermana Magdalena, percibiendo la gravedad del momento, dio un paso adelante con dignidad serena. «Si me permite». Su voz era como un bálsamo en medio de la tensión calmada y firme, el fluir de un río profundo. Metió la mano en el bolsillo desgarrado de su hábito manchado y extrajo un objeto pequeño cuidadosamente envuelto en un trozo de tela desgastada. Cuando lo desenvolvió con dedos delicados, jadeos de asombro surgieron de la multitud. Era una cruz de oro finamente trabajada, sus superficies brillando bajo el sol de la tarde, incrustada con lo que indudablemente eran rubíes auténticos. «Esta era de mi abuelita», explicó con voz suave pero firme, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y resolución. «Debería valer los 100 que faltan».
El subastador prácticamente se la arrebató de las manos, examinándola con ojos codiciosos que brillaban con avaricia apenas contenida. Órale, esto sí podría cubrirlo. Pero Zek sintió una náusea profunda revolviéndole el estómago. Ella acababa de entregar lo que probablemente era su única conexión tangible con su familia. Su pasado, su vida antes de que comenzara todo este infierno de esclavitud y subastas. Y lo había hecho para salvarlo de su propio impulso imprudente, de su decisión precipitada, nacida de la compasión y la justicia. 300 completos, declaró el subastador, con satisfacción evidente. La escritura de venta va para Ezequiel Zek. Mientras la multitud comenzó a dispersarse charlando emocionadamente sobre el show de la mañana y el dramático giro de los acontecimientos, Zek se encontró solo con la hermana Magdalena en medio de la plaza polvorienta. Ella le pertenecía ahora, legalmente hablando, un pensamiento que le revolvió el estómago con una mezcla de culpa y responsabilidad. La escritura de venta pesaba en su bolsillo como una piedra, un recordatorio tangible de la extraña situación en la que se habían encontrado. Pero antes de que pudiera figurar qué decir o cómo proceder, antes de que pudiera siquiera comenzar a formular un plan coherente, 3 jinetes aparecieron repentinamente en la orilla del pueblo, emergiendo como espectros de la bruma matutina. Incluso desde la considerable distancia, Zek pudo distinguir claramente que usaban los mismos hábitos religiosos que la hermana Magdalena había portado una vez las telas oscuras, ondeando amenazadoramente mientras venían a todo galope, levantando nubes de polvo a su paso. La cara de la hermana Magdalena se transformó instantáneamente, poniéndose blanca como papel cuando reconoció a los jinetes acercándose. Su mano, por puro instinto arraigado, alcanzó la cruz que ya no estaba ahí, el espacio vacío en su cuello, un doloroso recordatorio de su reciente sacrificio. Luego su mano se cerró en un puño tembloroso a su lado, sus nudillos blancos por la tensión. «Nos tenemos que largar. Ahora», susurró urgentemente su voz cargada de un terror apenas contenido. Zek entrecerró los ojos hacia los jinetes, estudiando sus siluetas amenazantes con creciente preocupación. Usaban hábitos religiosos, sí, pero algo estaba fundamentalmente mal con la imagen que proyectaban. La forma en que se sentaban en sus caballos tensos y alertas hablaba de violencia contenida, no de la paz y serenidad de la oración. Y el destello inequívoco de metal bajo sus hábitos sugería que cargaban arsenales más mortíferos que simples libros sagrados. «¿Cuates tuyos?», preguntó Zek, ya sabiendo la respuesta por el miedo visceral que veía reflejado en sus ojos oscuros. «El hermano Marcus y sus seguidores», dijo él a su voz tensa con un dolor viejo y profundo que parecía emerger desde su misma alma. «Ellos son los que destruyeron nuestro convento. Mataron a las otras hermanas sin piedad ni remordimiento. Dijeron que vivíamos en pecado, que necesitábamos ser purificadas». La palabra «purificadas» salió como una maldición amarga de sus labios temblorosos. Y Zek entendió de volada la realización, golpeándolo como un golpe sordo. Estos no eran hombres santos en absoluto. Eran fanáticos peligrosos del tipo que tuerce la fe en algo oscuro, retorcido y hambriento de sangre. «Me han estado cazando por semanas». Magdalena continuó, su voz apenas un susurro. «Así fue como acabé aquí, siendo vendida. Pensé». Su se apagó mientras Zek podía ver claramente sus caras bajo sus capuchas oscuras. Caras duras como el granito. Caras marcadas por cicatrices de violencia. Las caras de hombres que disfrutaban demasiado su trabajo sangriento. El líder hermano Marcus, sin duda, tenía ojos como pedazos de hielo negro y una boca que parecía que nunca había sonreído ante nada puro o inocente. La mente de Zek se aceleró frenéticamente evaluando opciones.
Su caballo estaba amarrado 3 cuadras más lejos en el establo, un detalle que ahora parecía crucialmente importante. La multitud se estaba dispersando rápidamente, dejándolos peligrosamente expuestos en medio de la plaza soleada. El polvo levantado por los pies de la gente que se retiraba creaba una cortina efímera que pronto se desvanecería, eliminando cualquier cobertura temporal que pudieran tener. La realidad de su situación era brutalmente clara. Incluso si lograran encontrar un escondite momentáneo, 3 hombres armados y montados a caballo podrían alcanzar sin esfuerzo a 2 personas a pie, especialmente en las calles estrechas y polvorientas del pueblo. La iglesia, dijo repentinamente la inspiración, iluminando sus ojos con un destello de esperanza. Hay una iglesia 2 calles más allá, elaboró rápidamente. Si de verdad son hombres de Dios. Su voz se apagó dejando la implicación suspendida en el aire tenso. No lo son, respondió Magdalena con una amargura cortante que revelaba años de dolor acumulado. Pero tienes razón sobre la iglesia. El padre Miguel podría ayudarnos. Él es diferente de la mayoría de los curas. Tiene un corazón verdaderamente compasivo y conoce la diferencia entre la fe verdadera y el fanatismo. Comenzaron a caminar con paso medido, esforzándose por mantener una apariencia casual, mientras cada fibra de sus cuerpos gritaba por correr a toda velocidad. El sudor frío corría por sus espaldas mientras intentaban mantener la compostura. Detrás de ellos, Zek podía escuchar el sonido rítmico y amenazante de los cascos, golpeando la tierra apisonada a cada golpe, acercándose más como el latido de un corazón condenado. «Hermana Magdalena». La voz del hermano Marcus resonó a través de la plaza como una campana anunciando una ejecución, el tono falsamente dulce, ocultando apenas su amenaza mortal. «Nos has dado una buena carrera, niña, pero ya es hora de venir a casa». El paso de Magdalena vaciló notablemente, pero Zek, actuando por instinto, tomó su codo con firmeza, manteniéndola en movimiento. «Sigue caminando», murmuró con urgencia. «No voltees». «No entiendes», susurró ella, su voz entrecortada por el terror. «No, nada más nos van a matar. Lo van a hacer durar. Creen que el sufrimiento purifica el alma. Este desconocido que te compró», gritó Marcus, su voz peligrosamente más cerca a cada palabra cargada de malicia. «Parece importarle tu bienestar. Qué tierno, me pregunto cuánto le va a importar cuando sepa lo que realmente eres, hermana». Las palabras impactaron a Magdalena como un golpe físico, y Zek observó con preocupación cómo tropezaba el color abandonando su rostro, mientras los fantasmas de su pasado amenazaban con alcanzarla en el presente. El tiempo se les acababa y cada paso los acercaba tanto a un posible refugio como a sus perseguidores. ¿Qué secreto amenazaba Marcus con revelar? Y cambiaría todo entre ellos antes de que llegaran a la seguridad. Zek tomó su decisión en el espacio, entre latidos el peso de la responsabilidad asentándose en sus hombros como una carga familiar. Se dio la vuelta con la gracia de años de experiencia, sacando su Colt en un movimiento tan fluido como el agua del río, y disparó un tiro de advertencia que cortó el aire caliente del mediodía. El crack agudo rebotó en los edificios como un retumbo lejano inesperado, y varias personas del pueblo se agacharon instintivamente buscando desesperadamente dónde cubrirse sus rostros marcados por el miedo. «Ya estuvo bueno, Marcus». La voz de Zek llevaba la autoridad inquebrantable de un hombre que había enfrentado cuatreros y lobos en las noches más oscuras de la frontera. «La señorita está conmigo ahora y así se va a quedar». El hermano Marcus detuvo su caballo a unos 30 pies de distancia, sus 2 compañeros flanqueándolo como sombras amenazantes. De cerca, bajo la luz implacable del sol, Zek pudo ver la verdadera naturaleza del hombre que se ocultaba tras la máscara de santidad.
ojos fríos como el hielo del invierno que no contenían ni el más mínimo rastro de amor divino, solo una hambre insaciable de control y una sed perversa de dolor ajeno. «Ah, el rescatista heroico», dijo Marcus, su voz goteando con falsa santidad que no lograba ocultar el veneno de sus intenciones. «Qué noble. Pero dime, compadre, ¿qué crees exactamente que has rescatado?» «Una mujer en problemas», respondió Zek, con firmeza manteniendo su pistola apuntada hacia Marcus con la precisión de un cazador experimentado mientras retrocedía lentamente hacia la iglesia, cada paso calculado y preciso. «Eso me basta y me sobra». Marcus se carcajeó, el sonido resonando en la plaza vacía. Un sonido como cristales rotos que heló la sangre de los pocos testigos que quedaban. «Una mujer, sí. ¿Pero qué tipo de mujer?» Se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos brillando con malicia depredadora. «¿Te contó sobre el fuego Magdalena? ¿Sobre lo que realmente pasó en aquella noche oscura en el convento?» Zek sintió a Magdalena tensarse a su lado como una cuerda de violín a punto de romperse, pero no quitó los ojos de Marcus, consciente de que cualquier distracción podría ser fatal. «Lo que sea que pasó no es mi bronca», declaró con una convicción que esperaba fuera convincente. «Ah, pero sí lo es», siguió Marcus saboreando cada palabra como un veneno dulce. «Verás, nuestra querida hermana aquí no es exactamente la víctima inocente que parece ser. Ella es la que prendió el fuego, la que condenó almas inocentes. Ella es la que mató a sus hermanas compañeras». Las palabras golpearon la plaza como un destello súbito en una noche clara, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Sé que escuchó la respiración cortada de Magdalena, un sonido quebrado y doloroso. La sintió dar un paso atrás de él, como si el peso de la acusación la empujara físicamente hacia atrás. Por solo un momento, la duda se infiltró en la mente de Zek, como un veneno lento nublando sus pensamientos con preguntas inquietantes. Era por eso que ella había estado tan resignada en el bloque de subasta, aceptando su destino con una quietud que ahora parecía cargada de significado. Era esa la culpa profunda y oscura que había visto ardiendo en sus ojos, un secreto demasiado pesado para cargar sola. «No es cierto», susurró Magdalena, pero su voz se quebró como una rama seca bajo demasiada presión, traicionando la verdad que intentaba ocultar. «O sea, sí es, pero no de la manera que él lo hace sonar. No fue como él dice». Las palabras salieron entrecortadas, desesperadas por explicar lo inexplicable. Marcus sonrió con un triunfo cruel que le deformó el rostro, sus ojos brillando con una satisfacción malévola. «Ella confiesa. ¿Ves, compadre? Te compraste una asesina, una mujer que quemó la casa de Dios con mujeres santas adentro, que manchó con sangre inocente los sagrados muros del convento». Sus palabras resonaron en la plaza como campanadas fúnebres. La mano pistolera de Zek vaciló el peso del revólver suddenly más pesado. La multitud que se había estado dispersando como hojas al viento ahora se estaba juntando otra vez, atraída por el drama buitres al olor de la carroña. El aire se volvió denso con la tensión. Podía escuchar los susurros serpentinos, los jadeos escandalizados, el sonido feo y familiar de gente ansiosa por creer lo peor de otros, por condenar sin conocer la historia completa. Era el ruido de la justicia del pueblo rápida y despiadada. «Díselo, hermana», presionó Marcus su voz, un látigo cruel. «Dile cómo elegiste el amor terrenal sobre la devoción celestial, cómo traicionaste tus votos sagrados por la promesa de pasión mundana. Dile sobre el hombre que andabas viendo en secreto, el hombre con quien planeabas huir, abandonando tus promesas a Dios». Las lágrimas corrían ahora por la cara de Magdalena como ríos de culpa y vergüenza. «El fuego fue un accidente», dijo su voz apenas un susurro, que luchaba por hacerse oír sobre el murmullo creciente de la multitud. «Yo estaba tratando de distraerlas para poder largarme.
Tiré una vela. Nunca quise que nadie muriera. Nunca pensé que el fuego se extendería tan rápido. La confesión colgó en el aire como humo denso asfixiante. Zek podía sentir el humor de la multitud, cambiando el viento antes de una tormenta volviéndose hostil y amenazador. Esta gente acababa de verlo pagar 300 pesos por una mujer que había quemado un convento y matado monjas, accidental o no. Sus miradas acusadoras pesaban como plomo. «Así que ya ves», dijo Marcus bajándose de su caballo con confianza casual, como un predicador descendiendo del púlpito. «Ella pertenece con nosotros. Entendemos qué tan profundo es su pecado. Podemos ofrecerle la purificación que necesita la redención que solo nosotros podemos dar». Sé que miró a Magdalena, de verdad la más allá de la superficie. Vio la culpa comiéndosela viva como un cáncer del alma. La forma en que ya se había juzgado y condenado más duro que cualquier corte jamás podría. Vio a una mujer joven que había cometido un error terrible y había estado pagando por ello desde entonces. También vio algo que Marcus en toda su righteous fury había pasado por alto. En sus ojos, detrás de la culpa y el miedo que la consumían como un fuego lento, brillaba la misma fuerza silenciosa que había reconocido en el bloque de subasta, una chispa de determinación que ni siquiera el peso de sus pecados había logrado extinguir. Ella no era malvada, de eso Zek estaba seguro. Estaba rota, destrozada por las circunstancias y sus propias decisiones, pero la maldad verdadera era algo diferente, algo que él había visto demasiadas veces en sus años vagando por la frontera. Si están disfrutando la historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún capítulo de esta saga que apenas comienza. «Marcus», dijo Zek, levantando su pistola otra vez, con una firmeza renovada, sus dedos apretando el metal familiar, como si fuera un ancla en medio de la tormenta moral que se desataba a su alrededor. «No me importa lo que haya hecho en su pasado. No se va contigo». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras con determinación, podía escuchar el sonido amenazador de más caballos acercándose desde el otro extremo del pueblo, sus cascos resonando contra la tierra como un presagio de violencia. La sonrisa de Marcus se hizo más ancha, revelando dientes blancos que brillaban colmillos en la luz del atardecer. «Esperaba que dijeras eso», dijo el falso cura, su voz cargada de una satisfacción siniestra. «Mis hermanos y yo disfrutamos tanto convertir a los tercos. Las campanas de la iglesia están llenas de caballos y cada uno trae un mensaje de salvación o de muerte. Esto es tierra sagrada y no voy a permitir que se derrame sangre aquí». Marcus volvió su mirada fría como el hielo hacia el cura, sus ojos evaluando al viejo. Un lobo estudia a su presa. «Padre Miguel, todavía protegiendo pecadores veo. Hazte a un lado, viejo. Esto no es tu pedo». «Todo lo que pasa en mi pueblo es mi pedo», respondió Miguel con una voz que resonaba con autoridad, saliendo completamente a la plaza con pasos firmes y decididos. Zek notó que el cura cargaba una escopeta con la facilidad casual de un hombre que había pasado más tiempo en la frontera que en el seminario. «Y ya he escuchado suficiente de tu evangelio retorcido para toda una vida, un mensaje que pervierte la palabra de Dios para justificar la violencia y la crueldad». El segundo grupo de jinetes había llegado 3 hombres más vestidos en hábitos religiosos que parecían una burla de la verdadera fe. Pero estos no pretendían ocultar sus intenciones cargando sus armas abiertamente como bandidos sin vergüenza. 6 contra 2, con una multitud de habitantes del pueblo que se movían nerviosamente, sus lealtades tan inciertas como las sombras que se alargaban en la plaza, listos para voltearse hacia cualquier lado, dependiendo de cuál bando pareciera más fuerte. «Hermana Magdalena», gritó el padre Miguel, sin quitar los ojos de Marcus, su voz firme como una roca en medio de la tormenta. «Ven a la iglesia».
Tú también, señor Sek. El santuario todavía significa algo aquí, un refugio sagrado contra la violencia y la injusticia. Sek sintió una oleada de esperanza surgiendo en su pecho. Pero Marcus se carcajeó otra vez, un sonido que helaba la sangre. Santuario. De la justicia de Dios no lo creo. Hizo una seña a sus hombres, quienes empezaron a extenderse como una manada de lobos para rodear la iglesia. Además, Padre, tu santuario solo protege a los inocentes, y acabamos de establecer que nuestra querida hermana es cualquier cosa menos eso. No juzguéis, para que no seáis juzgados, citó Miguel con una sonrisa torcida. ¿O se brincaron esa parte de las Escrituras en su locura, junto con todos los mensajes de misericordia y perdón? Locura. La voz de Marcus se alzó como un retumbo lejano en la plaza, resonando contra las paredes de adobe y haciendo que algunos pájaros alzaran el vuelo desde el campanario. Y por primera vez desde que comenzó este enfrentamiento, sé que escuchó la verdadera locura que acechaba bajo la falsa santidad, un eco perturbador que hablaba de años de violencia justificada con versículos mal interpretados. Yo soy el instrumento de la justicia divina. Yo soy el fuego que quema el pecado. La multitud se estaba inquietando visiblemente, el miedo colectivo palpable como electricidad en el aire del atardecer. Los murmullos se extendían ondas en un estanque turbio. Algunos se alejaban con pasos apresurados, arrastrando a sus niños, sintiendo en sus huesos que la violencia era inevitable. Otros, sin embargo, se acercaban más, con ojos brillantes y hambrientos de espectáculo sangriento, como buitres anticipando un festín. Sé que podía ver a Cyrus Blackwood entre ellos sonriendo, un lobo que se había topado con presa herida, sus dientes amarillentos brillando en la luz menguante. «¡Magdalena!», gritó Marcus, su voz transformándose de repente en algo gentil persuasivo, como miel envenenada, goteando sobre metal oxidado. «Ven conmigo por las buenas, y dejaré vivir a tu protector. Oblígame a hacerlo por las malas, y me voy a asegurar de que sufra por cada día que has evadido el juicio de Dios, cada hora que has manchado esta tierra con tu presencia pecadora». Sé que sintió a Magdalena ponerse tensa a su lado, sus músculos rígidos como cuerdas de piano a punto de romperse. Pudo verla vacilar, ver la culpa y el autosacrificio peleando en sus ojos como sombras bailando en agua profunda. De verdad lo estaba considerando entregarse para salvarlo tantas otras víctimas antes que ella. «Ni se te ocurra», murmuró con una intensidad que sorprendió incluso a él mismo. «¿No entiendes?», le susurró ella de vuelta, su voz entrecortada por el peso de años de remordimiento. «Tal vez tienen razón. Tal vez esta es la forma de Dios de...». No, la voz de Seke fue firme como el acero. Si hay un Dios, Él no trabaja a través de cabrones esos. Él y los hombres de Marcus son solo lobos vestidos de cordero. 7 años, dijo tranquilamente el padre Miguel, cada palabra pesada con el dolor de memorias que se negaban a morir. 7 años he estado siguiéndole la pista a estos carniceros por 3 territorios. No son hombres santos. Son asesinos que usan la fe como excusa para el asesinato, pervirtiendo la palabra sagrada para justificar sus propios deseos oscuros. 7 años, preguntó Sek, la revelación cayendo sobre él como un balde de agua fría. Destruyeron mi primera parroquia, explicó Miguel, su voz leve ligeramente con rabia contenida. La quemaron con mi congregación adentro. Familias enteras. Niños. Lo llamaron purificación. Sus nudillos estaban blancos en la culata de la escopeta, el metal gastado brillando tenuemente bajo el sol poniente. Los he estado cazando desde entonces. La revelación cambió todo el panorama como un destello súbito, iluminando un cielo tormentoso. Esto ya no se trataba solo de Magdalena. Esto se trataba de justicia atrasada, pero no negada, de venganza vestida de redención.
Pero antes de que alguien pudiera procesar completamente esta nueva información, Marcus levantó su mano con un gesto brusco y sus hombres empezaron a avanzar desde todos los lados como sombras amenazantes. El primer disparo vino del mismo Marcus, dirigido no a Zek o al padre Miguel, sino a la torre de la campana de la iglesia. El estruendo resonando como un presagio mortal en el aire tenso del atardecer. La bala golpeó la campana de bronce con un repique ensordecedor que resonó por toda la plaza, como un grito de guerra ancestral, haciendo que el metal vibrara con una intensidad casi sobrenatural. ¡Simbólico!, gritó Marcus, su voz cargada de un fervor mesiánico que helaba la sangre. No más santuario, no más esconderse detrás de falsa santidad. El tiempo de la purificación ha llegado. Pero su gesto teatral destinado a intimidar le dio al padre Miguel la oportunidad precisa que necesitaba. La escopeta del viejo cura rugió con furia vengadora, y uno de los hombres de Marcus giró violentamente de su silla, agarrándose el hombro destrozado mientras aullaba de dolor. La multitud se dispersó en pánico gritando como almas condenadas, mientras la plaza estalló en un desmadre total, transformándose en un campo de batalla improvisado. Zek, actuando por instinto, empujó a Magdalena hacia los escalones de piedra de la iglesia y abrió fuego con precisión letal. Su primer disparo encontró su marca derribando a un fanático que intentaba flanquearlos sigilosamente desde la izquierda. Su segundo tiro falló, cuando se vio forzado a aventarse desesperadamente detrás de un bebedero desgastado, las balas enemigas astillando la madera antigua a su alrededor como una lluvia mortal. «¡La torre de la campana!», gritaba alguien en la confusión, pero Zek podía ver con claridad que era una ruta imposible. Los hombres de Marcus los tenían completamente rodeados y más habitantes del pueblo se unían al conflicto cada segundo. Algunos poniéndose de su lado, pero una mayoría alarmante prestando ayuda a los fanáticos sedientos de sangre. Cyrus Blackwood, ese viejo buitre oportunista, había sacado un rifle de algún escondite secreto y estaba disparando indiscriminadamente a cualquier cosa que se moviera cerca de la iglesia, sus ojos brillando con un placer perverso. Magdalena había alcanzado los escalones de la iglesia, pero se detuvo abruptamente volteándose hacia la batalla, con lágrimas de culpabilidad en sus ojos. «¡Esto es mi culpa!», gritó con voz desgarrada por el remordimiento. «Toda esta muerte, toda esta violencia sin sentido, es por mí, es por ellos y su obsesión». Zek le gritó de vuelta mientras recargaba frenéticamente su arma, sus dedos moviéndose por pura memoria muscular. «Tú no los convertiste en asesinos. Ellos eligieron este camino hace mucho tiempo». Una bala silbó pasando su oreja con precisión mortal, lo suficientemente cerca para quemar su piel con su calor. Rodó instintivamente a la izquierda, se levantó disparando en un movimiento fluido y vio a Marcus avanzando implacablemente a través del caos, su cara manteniendo una serenidad perturbadora, a pesar de la violencia desatada a su alrededor. El cabrón de verdad creía que estaba haciendo la obra divina, y esa convicción lo hacía más peligroso que cualquier asesino común. El padre Miguel había tomado posición estratégica detrás de una carreta de madera maltratada, su escopeta rugiendo con regularidad metódica mientras trabajaba sistemáticamente entre los seguidores de Marcus, cada disparo calculado con precisión mortal. Para un hombre de su edad se movía con una eficiencia letal sorprendente, cada disparo encontrando su objetivo con una precisión nacida de años de práctica y determinación. Pero incluso con su experiencia y habilidad eran demasiados enemigos, y el tiempo comenzaba a correr en su contra. Incluso mientras Zek miraba con atención, dos jinetes más emergieron de entre las sombras en el extremo lejano de la plaza, sus siluetas recortándose amenazadoramente contra el cielo del atardecer. La pregunta ardía en su mente como fuego. ¿Cuántos seguidores había logrado reunir Marcus en su retorcida cruzada?
¿Durante cuánto tiempo había estado secretamente construyendo su congregación de fanáticos, alimentando su sed de violencia con promesas de purificación divina? Sek. La voz desesperada de Magdalena cortó a través de la incesante balacera como una hoja suave afilado. Su mano temblaba mientras señalaba hacia la iglesia, donde columnas de humo denso y negro comenzaban a serpentear siniestramente por debajo de la pesada puerta de madera, presagiando un peligro mortal. Le habían prendido fuego al santuario. Por supuesto que lo habían hecho. Era inevitable. Él era la firma inconfundible de Marcus, su sello personal de purificación, su manera retorcida de limpiar lo que consideraba impuro. La historia se repetía una vez más como lo había hecho en tantos otros pueblos antes que este. No había venido simplemente para reclamar a una monja que había escapado de su control. Sus ambiciones eran mucho más grandes, más terribles. Estaba aquí para purificar todo el pueblo en un infierno ardiente, para convertir cada edificio, cada hogar en cenizas santificadas por su locura. El humo se estaba volviendo más espeso y amenazador ahora, y Sek podía escuchar claramente el crepitar hambriento de las llamas devorando el interior de la iglesia, el sonido mezclándose con los disparos y los gritos. Su refugio sagrado se estaba transformando rápidamente en una trampa mortal, un horno gigante que amenazaba con consumirlos. Pero abandonar la relativa protección de los escalones significaba exponerse a un peligro igual de letal, correr hacia la plaza abierta donde los tiradores de Marcus podrían abatirlos sin dificultad. Entonces, como una respuesta a una plegaria desesperada, escuchó algo que cambió dramáticamente el curso de los acontecimientos. El trueno ensordecedor de cascos aproximándose a toda velocidad, un sonido que hacía temblar la tierra misma, venía rugiendo desde el camino del este. Una verdadera avalancha de jinetes, moviéndose con determinación y propósito innegable. Marcus también lo percibió su instinto de supervivencia, alertándolo del peligro inminente. Su expresión, habitualmente serena y controlada, vaciló visiblemente por primera vez, la incertidumbre infiltrándose en sus ojos fríos como el hielo. Comenzó a ladrar órdenes frenéticas a sus hombres, intentando desesperadamente reposicionarlos para enfrentar esta nueva e inesperada amenaza. A través de la cortina de humo y polvo que envolvía la plaza, Sek pudo distinguir a los recién llegados coronando la loma que dominaba el pueblo. Su corazón dio un vuelco de esperanza. Era el sheriff Carson, acompañado por al menos una docena de sus más leales diputados, atraídos sin duda por el estruendo de la batalla. Pero su momentáneo alivio se evaporó tan rápido como había llegado. Mientras observaba a los hombres del sheriff desplegarse estratégicamente para rodear la plaza, Sek comprendió con horror que en medio del caos y el humo vistiendo ropas desgarradas y manchadas de sangre, él y Magdalena eran indistinguibles de los fanáticos de Marcus. El sheriff levantó su mano con autoridad, y 12 rifles letales se alinearon simultáneamente apuntando hacia la plaza. «¡Todos al suelo! ¡Ahora!». La voz de Carson resonó con autoridad incuestionable. «El primero que se mueva chueco recibe plomo». En el silencio repentino que siguió con llamas voraces, lamiendo las paredes sagradas de la iglesia detrás de ellos, y pistolas amenazantes apuntándoles desde cada rincón de la plaza, Sek sintió el peso aplastante de la tensión en el aire. Calculó mentalmente que tenían apenas 30 segundos, quizás menos, para convencer al sheriff de que ellos eran las verdaderas víctimas en esta tragedia. 30 breves segundos antes de que alguien dominado por el miedo o la impaciencia hiciera un movimiento precipitado que transformaría la plaza entera en un sangriento campo de batalla. En ese momento crítico fue el padre Miguel quien encontró el valor para romper el silencio mortal que envolvía el lugar. «Sheriff Carson», exclamó el viejo sacerdote con voz firme pero cautelosa, elevando sus manos gastadas por el tiempo con deliberada lentitud mientras mantenía su escopeta claramente visible.
Alabado sea el Señor por tu llegada. Estos desalmados vestidos con hábitos son los mismos asesinos que redujeron a cenizas San Benedicto hace 7 años. La cara de Marcus, al verse desenmascarado, se contorsionó en una mueca de furia incontrolable que revelaba su verdadera naturaleza. Blasfemias y mentiras rugió Marcus, su voz leve de rabia contenida. Soy el hermano Marcus, humilde siervo del Altísimo. Esta gente protege a una asesina que profanó y quemó un convento sagrado. Los ojos penetrantes del sheriff Carson se movieron metódicamente entre los dos grupos enfrentados, evaluando cada detalle, la iglesia consumiéndose en llamas infernales, los cuerpos sin vida esparcidos por la plaza como hojas caídas, la multitud aterrorizada que contenía el aliento. Era un hombre pragmático curtido por años de experiencia, que había desarrollado un instinto agudo para leer situaciones críticas en cuestión de segundos. Padre Miguel pronunció Carson con voz medida y calculada. Lo conozco desde hace 5 años. En alguna ocasión me ha mentido. Nunca, sheriff, respondió el padre con dignidad serena. Y no pienso comenzar ahora ante Dios como testigo. Y usted, Carson, giró su rifle con precisión mortal hacia Marcus, sus ojos entrecerrados con desconfianza. No lo conozco en absoluto, pero he conocido a suficientes hombres que prenden fuego a iglesias en mi vida y puedo asegurarle que nunca son los justos. Marcus, comprendiendo que su farsa se desmoronaba, vio con desesperación hacia dónde se inclinaba la balanza. Su mano descendió velozmente hacia su pistola en un último intento desesperado, pero sé que anticipando el movimiento fue más rápido. 3 detonaciones ensordecedoras resonaron casi simultáneamente en el aire cargado de humo. El Colt certero de Zeke, la escopeta vengadora del padre Miguel y el rifle justiciero del sheriff Carson cantaron al unísono su sentencia final. Marcus giró sobre sí mismo como una marioneta sin hilos y se desplomó pesadamente sus falsos hábitos santos, extendiéndose dramáticamente a su alrededor, a las negras y siniestras. Los fanáticos restantes, al ver a su líder caído y encontrarse rodeados por la autoridad de la ley, comenzaron a arrojar sus armas en señal de rendición. Se acabó, declaró el sheriff Carson con autoridad definitiva. Todos los que no son representantes de la ley abandonen la plaza inmediatamente. Mientras la multitud se dispersaba apresuradamente y los hombres de Carson procedían a reunir a los fanáticos sobrevivientes, Zeke se encontró a solas con Magdalena junto a la iglesia, que continuaba ardiendo implacablemente. Las llamas estaban consumiendo todo, con una intensidad feroz, devorando cada viga y tabla de la iglesia, pero de alguna manera extraña y paradójica. El fuego se sentía más como un acto de purificación sagrada que de simple destrucción. Las lenguas danzaban contra el cielo nocturno, llevándose consigo los últimos vestigios de las mentiras y el dolor que habían habitado ese lugar. ¿Y ahora qué?, preguntó Magdalena tranquilamente, su voz apenas audible sobre el crepitar de las llamas. Zeke la miró detenidamente. De verdad la miró, estudiando cada detalle de su rostro iluminado por el resplandor del fuego. La culpa todavía estaba presente en sus ojos oscuros, brillando como una herida que no terminaba de sanar. Probablemente siempre estaría ahí una cicatriz invisible en su alma. Pero ahora era una culpa humana tangible y real, no el peso aplastante del falso juicio que otros habían impuesto sobre ella. Era el remordimiento de una mujer que había cometido un error terrible en circunstancias desesperadas, no la marca de un monstruo que merecía castigo sin fin. «Ahora puedes elegir», dijo Zeke con voz suave pero firme. «Puedes regresar a un convento en algún lado, tratar de reconstruir tu fe entre paredes silenciosas y oraciones susurradas». Oh, hizo una pausa, sorprendido por la siguiente idea que brotó espontáneamente de sus labios. «O podrías venirte conmigo a ayudarme a manejar mi rancho en las colinas».
No es gran cosa, apenas unas hectáreas de tierra fértil y algunos animales, pero es trabajo honesto, trabajo limpio, bajo el cielo abierto. ¿Por qué querrías a alguien como yo?, preguntó ella, su voz leve ligeramente con incredulidad y una pizca de esperanza. Porque alguien como tú entiende profundamente que la verdadera redención no se trata de olvidar el pasado o enterrarlo bajo capas de negación. Se trata de construir algo mejor, algo significativo con los pedazos rotos que nos quedan. Magdalena permaneció callada por un largo rato, contemplando pensativamente la iglesia, mientras ardía las llamas reflejándose en sus ojos pensativos. Luego se volteó hacia él con algo nuevo brillando en su mirada, algo que sé que no había visto antes, una chispa genuina de esperanza. «No sé nada sobre ranchos», confesó ella con una pequeña sonrisa. «Yo no sé nada sobre salvar almas», respondió. «Sé que con igual honestidad. Supongo que vamos a tener que aprender juntos paso a paso». 6 meses después, la que una vez fue la hermana Magdalena, se había transformado en simplemente Maggie Zeck, la esposa y socia inseparable de Zeck, en la tarea de reconstruir mucho más que solo un rancho desgastado. Nunca hablaron de fe en términos grandiosos o pomposos, pero la encontraron en las cosas pequeñas y cotidianas, en el trabajo compartido bajo el sol, en ser buenos vecinos, en la satisfacción silenciosa de construir en lugar de destruir. Y a veces, cuando sé que la observaba cuidando con dedicación su pequeño jardín floreciente o enseñándoles pacientemente a leer a los chamacos del pueblo, pensaba que tal vez ella había encontrado su propio camino de vuelta a creer en algo más grande después de todo. Si están disfrutando la historia, suscríbanse al canal. Ahora háganle clic al video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que va a cambiar cómo ven la justicia para siempre. Háganle clic al video ahora.